Dios les bendiga y bienvenidos todos los jóvenes, los hermanos adultos y todas las personas nuevas, todos los amigos que nos acompañan en esta actividad cúltica para jóvenes de esta noche. Estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de reunirme cada día, de encontrarme con todos ustedes en este espacio tan especial que Él nos ha permitido tener, aun cuando tenemos que estar en nuestras casas a la distancia. Hemos podido percibir de parte de Dios esta maravillosa bendición de sentirnos y de ser iglesia en todos los lugares donde nosotros nos encontramos. Entonces, también, pues obviamente, aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios por poder estar acá reunida, por poder acompañar a nuestra hermana Mayerly en este día, en esta noche, en el espacio del culto. Y hay algo muy especial que he estado reflexionando en torno a todo esto que empezamos a estudiar acerca de la Cátedra de Jesús, y es la manera como nuestro Dios nos permite conocer más acerca de nosotros mismos y cómo Él nos permite conocer más acerca de todas las personas, cómo nos permite aprender, crecer, formarnos a partir de la vida de Jesús. Entonces, los invito a que disfrutemos al máximo esta actividad, a que nosotros aprendamos todo lo que más podamos de esta palabra tan maravillosa que viene de parte de Él a través de nuestras hermanas en esta maravillosa enseñanza de la Cátedra de Jesús. Y vamos a iniciar con una oración. Entonces, los invito a que estén en pie, allí donde ustedes se encuentran, y vamos a orar presentándonos en esta noche, en este servicio, para que sea nuestro Dios guiándonos y orientándonos. Padre Celestial, en esta noche te doy muchas gracias por la oportunidad tan maravillosa que tú nos das de estar acá reunidos. Gracias, Dios mío, porque nos has traído hasta este lugar, por tu buena disposición, por tu gran amor, oh Dios. Sostiene nuestras vidas, nos das nuevas oportunidades para formarnos, para crecer. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, por la manera tan especial, oh Dios, en la cual tú nos lo presentas cada día, nos permites acercarnos a Él, conocer más de su vida y crecer, oh Dios, observando sus pasos, crecer y yendo tras de Él, oh Dios, formándonos constantemente por ese ejemplo, por esa enseñanza que Él nos da, oh Dios, con todo lo que Él es. Gracias te doy, Padre Celestial, por todo esto. Te doy gracias por mis hermanas, gracias por sus vidas, por su disposición para enseñarnos todo lo que tú les has entregado acerca de esta maravillosa enseñanza. Gracias porque a través de ellas cada día también nuestro entendimiento se puede ir abriendo más y más a esta verdad salvadora. Gracias por todos los jóvenes, gracias por todos los hermanos que se congregan en este espacio tan especial. Gracias porque todo esto retroalimenta nuestras vidas, porque todo esto hace que este momento cúltico sea muy especial para todos nosotros. Te pido, Padre Santo, tu dirección, tu ayuda, tu bendición, y que por el poder de tu Espíritu seas tú llenando nuestras vidas en esta noche, hablándonos a cada uno conforme a nuestra necesidad, oh Dios, y sabemos que por tu gran amor y por tu misericordia nosotros estaremos inundados, oh Dios, inundados de todo ese recurso maravilloso que viene de tu parte. Muchas gracias, Padre Celestial, y nos encomendamos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito ahora a que hagamos la lectura antifonal en Isaías, el capítulo 58, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces, ustedes allí en sus casas siguen la lectura. Si de pronto hay dos personas o más, pues entonces pueden
organizarse para que unos lean los versículos pares y otros lean los versículos impares, y así vamos haciéndola de una forma antifonal. El primer versículo de Isaías 58 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan de cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5 de Isaías 58 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y estamos seguros, convencidos de que hoy recibiremos abundancia a partir de la palabra que nuestro Dios nos trae en esta noche. Que Dios los bendiga a todos y pueden sentarse. Vamos a aprovechar allí para saludarnos, como ustedes puedan saludarse allí donde están, y disfrutemos, alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón con esta parte de las alabanzas que viene a continuación. Sé muy bien que al ver tu vida en mil penas y ansiedad, la victoria sea una meta, algo imposible de alcanzar. Y comprendo que te abrume tantos retos enfrentar. Y un futuro gris se cierna al punto de desesperar.
Sin embargo te recuerdo que en el cielo un nombre está, que a la vida y sus dilemas supo airoso confrontar, pues al Padre eterno quiso confiar su seguridad y a su gran sabiduría someter su voluntad. En mi abrazo, hermano mío, hay amor y exhortación, y te animo a que confiemos 100% en nuestro Dios. Solo en Él hay vida y fuerza y esperanza al porvenir. Toma fuerzas y permite que en sus planes halle paz tu corazón. No hay victoria si detrás no está el Señor. Que al ver tu vida en mil penas y ansiedad, la victoria sea una meta, algo imposible de alcanzar. Y comprendo que te abrume tantos retos enfrentar, y un futuro gris se cierna al punto de desesperar. Sin embargo te recuerdo que en el cielo un hombre está, que a la vida y sus dilemas supo airoso confrontar, pues al Padre eterno quiso confiar su seguridad y a su gran sabiduría someter su voluntad. En mi abrazo, hermano mío, hay amor y exhortación, y te animo a que confiemos 100% en nuestro Dios. Solo en Él hay vida y fuerzas y esperanza al porvenir. Toma fuerzas y permite que en sus planes halle paz tu corazón. No hay victoria si detrás no está el Señor. Hermano mío, hay amor y exhortación, y te animo a que confiemos 100% en nuestro Dios. Solo en Él hay vida y fuerzas y esperanza al porvenir. Toma fuerzas y permite que en sus planes halle paz tu corazón. No hay victoria si detrás no está el Señor. No hay victoria si detrás no está el Señor.
expreso mi alabanza. Has llenado la iglesia con tu luz. Ella comunica tus secretos revelados a la mente de Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. En ti mi esperanza se hace vida. Contigo lo eterno ya está aquí. Has dignificado tanto al hombre que lo acercas a ti como a Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. En ti mi esperanza se hace vida. Contigo lo eterno ya está aquí. Has dignificado tanto al hombre que lo acercas a ti como a Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Eres mi principio y mi fin. Eres mi principio y mi fin. Tú eres la verdad. Vengo a estar ofrendo hoy lo que hay en mí y me someto a tu santa voluntad, porque en
Jesús, tú eres la verdad. Cual luz de aurora, día a día crecerá. En esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. En tu altar ofrendo hoy lo que hay en mí y me someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. En esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Como
manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te voy a fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te voy a fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te voy a fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te voy a fallar jamás. No te voy a
fallar jamás. No te voy a fallar jamás. Gracias a Dios, qué oportunidad más especial, qué tiempo tan maravilloso el que Dios nos está dando, ¿cierto? Cada una de esas alabanzas que hemos podido expresar y en particular esa última alabanza que expresábamos donde le decíamos a Él que hoy estamos haciendo un compromiso con todo lo que nosotros somos, con nuestras manos, y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con nuestros pensamientos, con ese comprometernos a no fallarle, que estamos expuestos tal vez, pero es el compromiso que estamos haciendo delante de Él, en la actitud cada vez más honesta de descubrir que sus presupuestos para la vida nuestra son los que nos salvan, que así como lo hemos venido viendo a lo largo de todo este tiempo, descubrir a ese Jesús que le creyó y que se ajustó a los presupuestos de Dios, es lo mismo que nosotros queremos hacer con la vida nuestra y saber que Él para nosotros tiene predestinadas cosas tan maravillosas, tan buenas, que nosotros ni siquiera logramos dimensionarlas porque nuestro pensamiento no alcanza a dimensionar todo lo que Dios ha planeado para la vida nuestra, pero poder decirle que aquí estamos, haciendo un compromiso de convertirnos en una generación de hombres y mujeres santos, consagrados, apartados para Él con todo lo que en nosotros hay. Eso es una expresión maravillosa y es un compromiso que tiene mucho sentido, hermanos míos, muchachos, tiene muchísimo sentido. Y eso que le dijimos en nuestra alabanza, se lo vamos ahora a decir con nuestra oración, con nuestras palabras. Si hay algo con lo que usted el día de hoy está luchando, áreas de su vida, circunstancias tal vez externas que se están dando a su alrededor y con las que usted tiene que luchar, haga el compromiso y dígale: Señor, me comprometo a guardarme y a guardarme para ti, ayúdame, dame las fuerzas, sálvame de esas condiciones donde podría quedar preso, pero que me va a impedir el desarrollo de tus planes y que todos esos propósitos que tú tienes con mi vida se puedan desarrollar. Entonces, así como estamos en pie, vamos a orar y le vamos a decir: es mi compromiso contigo, Señor, y que tu palabra oriente, clarifique, muestre rutas en ese sentido para nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos hoy levantar a ti nuestra voz, porque podemos hoy creer en ese Dios maravilloso que se ha venido revelando y que es grande, que cada vez, Señor, que podemos descubrirte, nos damos cuenta de esos propósitos que tienes con la vida nuestra, con la humanidad, y son maravillosos. Señor, aquí estamos. Yo estoy ante ti, yo sé que en cada uno de los lugares donde en este momento están los jóvenes de la iglesia reunidos, nos comprometemos contigo, Señor. No porque en nosotros esté la suficiencia, pero sí está el anhelo, la necesidad, la convicción, Señor, de que esos programas tuyos se puedan hacer reales y vigentes en cada uno de nosotros. Nos comprometemos a cuidar lo que haga nuestras manos, lo que entre por nuestros ojos, a lo que expongamos nuestros oídos, lo que en nuestra mente, Señor, se desarrolle, los espacios relacionales a los que nosotros nos expongamos. Que este nuevo año, que además lo estamos iniciando bajo tu bendición, sea un año, Señor, en el que cada vez nuestra vida esté más consagrada a ti, a lo tuyo, Señor. Que nuestros pensamientos, que nuestra vida, que todo nuestro ser
sea un territorio apartado para ti, en donde tú puedas expresarte, Señor. Así lo estamos haciendo, es nuestro deseo, es nuestro propósito este año, Señor. Y aquí estamos pidiendo que nos ayudes, pidiendo que nos des tus recursos, que tu palabra hoy abra camino, Señor, para que toda esta verdad, todos estos planes tuyos puedan hacerse reales en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, nos ponemos ante ti. Amén y amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Y vamos hoy en lo que hemos venido trabajando alrededor de la Cátedra de Jesús. Es muy importante recordar que el propósito de la Cátedra de Jesús es convertir a Jesús en el modelo de la vida nuestra. Nosotros como cristianos, en la base del cristianismo, está precisamente el hecho de que tenemos un modelo y es Cristo Jesús, pero no podemos seguir a ese modelo si no lo conocemos, si no lo entendemos, y es precisamente eso lo que estamos haciendo. Es como si estuviéramos descubriendo esos territorios profundos de Jesús, sus convicciones, sus razones, que de hecho todo es lo que la Biblia nos ha revelado y lo que en el testimonio quienes estuvieron cerca de él y las primeras generaciones de la iglesia nos pudieron transmitir de quién fue ese Jesús y por qué lo hemos escogido como modelo para la vida nuestra. Y tenemos que decir que la razón fundamental de escoger a Jesús como el modelo para nuestra vida es porque Él es un modelo de crecimiento. Él fue un hombre que creció, que se desarrolló en todas las áreas que un ser humano se puede desarrollar. Y estamos en este proceso descubriendo ese crecimiento en el área física, que fue el área con el que iniciamos en este estudio. Entonces, ya hemos visto cómo Jesús cuidó y cuidaba su alimentación como un territorio fundamental y que nosotros hoy, desde una cultura muy diferente a la de él, necesitamos hacernos conscientes de que es un área del cuidado nuestro. Veíamos hace 8 días en la enseñanza que nos daba la hermana Elizabeth alrededor del descanso y ese principio fundamental que Dios le entrega al pueblo de Israel, que de hecho Jesús lo entiende y nos lo transmite con una profundidad mucho mayor, y en esa profundidad no solamente vamos a aprender o estamos aprendiendo a descansar cuando dormimos o en las actividades que hacemos, sino es descansar en la vida nuestra, en el presupuesto de un Dios que ha hecho todo de manera perfecta y que nos invita a vivir en su descanso. Que eso fue lo que Jesús nos transmitió, y cuando aprendemos a vivir en ese descanso descubrimos a un Jesús con una psicología muy particular, que ya lo veremos más adelante en el estudio de la Cátedra de Jesús. Pues hoy vamos a estudiar una práctica que había alrededor del pueblo de Israel, que de hecho no es exclusiva del pueblo de Israel, pero que era una práctica liberadora, porque si algo nosotros debemos aprender en esta condición física en la que nosotros estamos es descubrir que nuestra condición biológica es una condición que se va degradando, es una condición que muchas veces nos condiciona, perdón allí la redundancia de palabras, pero nos condiciona a comportamientos instintivos y que nosotros debemos adquirir herramientas y prácticas que nos permitan superar esos condicionamientos que la propia biología nos impondría a la vida nuestra. Entonces vamos a ver el ayuno como una práctica espiritual. Como les decía, es una práctica espiritual de otras religiones. El hinduismo practica el ayuno, el budismo también practica el ayuno, el islamismo tiene todo un mes de ayunos, el cristianismo practica el ayuno y el judaísmo. Fíjese que son religiones que tienen esta práctica y cada una de ellas tiene su característica, su particularidad a la hora de
hacer el ayuno, no tanto en la práctica como tal, porque la práctica física pues consiste en renunciar al alimento, pero sí en lo que el trasfondo espiritual busca en cada una de esas prácticas. Pues el judaísmo, que es la vertiente o la religión de la que bebe Jesús para asumir esta práctica, tiene sus particularidades, ¿sí? Y como práctica de esa religión, en la particularidad tiene que ver con un programa que incluye, y este es un punto muy importante, el aspecto social y al otro. Esto es algo maravilloso del pueblo de Israel en la forma como Dios en el judaísmo fue formando esa fe, y ellos no solamente ayunaban para dejar de comer, sino que el sentido tenía que ver con un sentido muy social. El poder de pronto hacer algo que no siempre es fácil, y es poder ponerme en el lugar del que no tiene. Que yo voluntariamente diga, hoy no voy a comer, yo me voy a decir no a mí mismo para poder entender a ese otro que a veces no es por voluntad, sino porque la necesidad lo presiona, y que cuando yo entiendo lo que significa esa necesidad en mi propio cuerpo, entonces yo puedo tener misericordia y puedo hacer más justicia desde ese territorio. Y bueno, vamos a ver que tiene muchas otras implicaciones, porque el sentido de esta práctica, ya hablándolo también a nivel del cristianismo, es que es un sentido liberador. El ayuno tiene un propósito liberador para la vida nuestra, y como les decía al iniciar, es poder tener prácticas que nos ayuden a liberarnos de muchos condicionamientos a los que solos no podríamos nosotros ser capaces de salir de esas condiciones en nuestra vida. Y también el ayuno en el cristianismo tiene ese interés formador, ese interés de estructurar algo tan importante para nosotros, que es la voluntad, esa capacidad muchas veces de decirnos no, y que no siempre es fácil, ¿sí? A veces no es ni siquiera fácil decirle no a los demás. ¿Cuántas veces por no dar un no nos hemos visto enredados en tantas cosas, a veces en problemas? Y cuánto más difícil a veces es ser conscientes de que debemos decirnos no a nosotros mismos. De hecho, es algo que se aprende con una disciplina válida en el sentido de lo justo. Entonces, vamos a decir que como idea fundamental, para poder crecer en todo, que estamos viendo el crecimiento, entonces para poder crecer en todo es necesario ser libre de todo. Si hay elementos que a mí me están amarrando, yo no puedo crecer, ¿sí? Es como si un niño está en todo su esplendor y su proceso de desarrollo, pero se le pone siempre una ropa que es pequeña, el niño no se puede desarrollar. El niño va a empezar a ver cómo se atrofian sus músculos, cómo se atrofia su cuerpo, porque no tiene libertad para crecer. Entonces, para nosotros poder crecer como se nos propone, porque es la propuesta de Jesús, de Dios, que nosotros lleguemos a crecer, pues debemos ser libres, y ser libres de todo. Y por eso la práctica del ayuno es una invitación a dejar de lado algo que es tan importante para nosotros, como lo es la comida, para dedicarnos al examen consciente y exclusivo de nuestras condiciones delante de Dios. El ayuno nos propone dejar de lado la comida, que en muchos momentos se convierte en el elemento distractor de la vida nuestra, para dedicarnos exclusivamente a hacer un examen consciente de cómo están nuestras condiciones delante de Dios. Entonces, vamos a empezar mirando
¿cuál es el ayuno que se propone en el judaísmo, que es de donde bebe Jesús, para él también hacer esa práctica? Porque vamos a descubrir que fue una práctica que él desarrolló, que de hecho nosotros como cristianos desarrollamos, y vamos a descubrir después cómo hoy nosotros también necesitamos aprender a practicarla para aprender a ser libres y poder desarrollar, porque nuestra condición física muchas veces no logra desarrollarse plenamente porque hay muchas cosas que nos tienen amarrados, porque hay muchas condiciones que nos esclavizan. Y vaya si en esta época actual se busca esclavizar al ser humano. Entonces empecemos con Isaías capítulo número 58, que era el texto que leíamos al iniciar. Es un texto que se escribe después del exilio, es un texto posexílico, y es un texto donde el pueblo de Israel se está repensando, se está mirando a él mismo y está mirando toda su tragedia y está descubriendo qué los llevó precisamente a esa tragedia, la tragedia del exilio, que ellos no la interpretaron como algo de parte de Dios bueno inicialmente, sino como algo trágico. Ya después, en el proceso de reinterpretación, ellos fueron descubriendo y entendiendo que eso había sido un programa salvador de Dios, pero en principio no. Entonces, en esa reinterpretación que ellos hacen de sus condiciones, de qué los llevó precisamente a caer en esa condición, pues ellos descubren, Isaías capítulo número 58 es una declaración muy social en donde se busca sensibilizar al pueblo alrededor de las prácticas espirituales que quedan vacías cuando la práctica se hace, pero no compromete directamente la vida del que ofrece esa práctica o el que ofrece ese sacrificio. Entonces, lo primero que podemos descubrir allí es en el versículo número 5, los primeros versículos son como esa denuncia que hace Dios de las condiciones internas del pueblo que llegan a buscarlo, pero que no se dan cuenta de cómo están y que hacen cosas y no se miran a sí mismos cómo están. Y entonces el versículo 5 hace una pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco? Miren las imágenes tan especiales acá. Que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, ¿ustedes creen que yo soy un Dios que lo que busca es verlos martirizados, verlos mal? Que eso es lo que a mí me agrada, que eso es lo que yo estoy buscando. Y él dice, definitivamente eso no es. Y les hace el contraste. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces tendríamos que decir que el ayuno debe servirnos para sensibilizar y comprometer socialmente a la persona que hace el ayuno. Es que si hay condiciones en las que yo estoy siendo injusto, ayunar representa la libertad. Y más cuando hay otros que están siendo lastimados por esa injusticia. El ayuno, tendríamos que decir, es un principio de justicia para el pueblo de Israel. Se convierte en un recurso de formación para la vida del creyente, porque aquí viene un elemento muy importante. El ayuno obliga a la persona a ordenar su sistema de intereses. Es que cuando me digo no a mí, pero busco el bienestar del otro, pero
tal vez me pongo en la disposición de entender la necesidad del otro, entonces el orden cambia. No soy yo y yo en el centro de todo, y Dios haciendo todo por mí, y Dios ayudándome a mí, y Dios bendiciéndome a mí, sino que soy yo diciéndome no a mis propias condiciones de necesidad básica por tratar de entender al otro. Y ese sistema, que es un orden social nuevo, que es un orden social diferente, abre las posibilidades para que Dios exprese y manifieste sus recursos para mi vida y también manifieste y exprese sus recursos a la vida del otro. El ayuno hace parte de la escuela, y esto es un punto fundamental, que nos va capacitando para acercarnos válidamente a los demás. Cuando renuncio a estar yo y mis intereses en el centro de la vida por darle un espacio a Dios, por darle ese espacio a Dios, entonces Dios me va enseñando el valor del otro. Y puedo acercarme al otro, mire que este es un punto muy interesante, puedo acercarme al otro desde su necesidad, eso lo veíamos en el servicio, y cuando me acerco desde su necesidad, puedo aportarle recursos no esperando que él recompense lo que yo hago, porque fue mi renuncia la que me llevó a acercarme a ese otro. Entonces, si nosotros queremos empezar a acercarnos a los demás, es necesario hacer prácticas que nos liberen y que nos liberen de ese sentido tan utilitarista en el que estamos inmersos. A veces es casi que es inevitable que uno se acerque a los demás buscando un interés. Y digo inevitable porque es que fuimos formados en esta sociedad que eso nos enseñó, acercarnos a los demás siempre buscando un interés. A mí me causa mucha curiosidad cuando a veces uno ve algo bonito, una flor, una persona, por ejemplo, un bebé, que uno dice, ¡ay, qué niño tan hermoso! Pero no es el interés de ver esa vida, de descubrir esa vida, sino que muchas veces caemos en esa idea de, ¡ay, tan hermoso! Venga, me tomo una foto para luego ponerla en Facebook o ponerla en mi perfil y que todos me digan, ¡ay, qué bebé tan hermoso! Como esa idea de usarlo a él como el modelo para mis intereses. Hermanos, y pongo este ejemplo que es un ejemplo supremamente sencillo para que nosotros descubramos que si no hacemos el replanteamiento del orden, y el ayuno es esa práctica que nos enseña a hacerlo, nosotros en el acercamiento a las personas siempre estaremos movidos por unos intereses muy distorsionados. Ayunar entonces es renunciar a maltratar al otro, es renunciar a usar al otro como objeto. Es lo que dice Isaías 58. Si ustedes lo leen en el versículo allí donde estaba leyendo, versículo 7, dice, no es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es una figura maravillosa. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Y miren esto, si quitares de en medio de ti el yugo, el estar cargando a los demás, el dedo amenazador, el hablar vanidad. ¿Cuántos de nosotros somos injustos en nuestras actitudes y ni cuenta nos damos de eso?
Y estamos tan entretenidos en tantas cosas que de no hacer el ejercicio de un tiempo a solas, un tiempo exclusivo, renunciando a todo lo demás, poder descubrirnos y empezar a decir, Señor, renuncio también a esto. Renuncio a ser una persona señaladora, renuncio a ser una persona maltratadora. ¿Cuántos aquí no están hoy consciente o inconscientemente culpando a otros de lo que les ha pasado en la vida? Y esa es la idea de poner un yugo. Usted tiene cargado a otro con las cosas suyas y siente que tiene todo el derecho de hacerlo. Hermanos, si hoy tenemos ya 20 años o más, somos responsables y tenemos que liberar a los demás de ese yugo, tenemos que liberar a las demás personas y no estarlos cargando siempre con lo mismo. Y lo peor, sintiendo que hacemos un culto muy bonito a Dios, porque religiosamente se hace algo bueno, pero nunca sacamos el tiempo para estar a solas con Él y que Él nos deje ver nuestras propias condiciones. Miren, ese sentido tan maravilloso del ayuno como una práctica liberadora para nosotros y para los que están alrededor nuestro. ¿Cuántos no estamos amarrando a los demás a un rencor y dañados? A veces en nuestros miedos, en nuestros complejos, estamos afectando los espacios relacionales con los demás y no sentimos que eso es injusto. Sentimos que eso está bien, que así somos, que el problema lo tiene el otro. Miren cómo el ayuno entonces empieza a ser un elemento liberador, porque aunque no lo creamos, mis hermanos, mis muchachos, todas esas condiciones en la vida nuestra que no podemos trabajar a tiempo y de las que no podemos liberarnos nosotros y liberar a los otros, nos van quitando años de vida, nos van quitando salud, nos van quitando bienestar físico. Usted con un rencor todo el tiempo ve a la persona y esto acá la gastritis sube y baja. Eso físicamente nos afecta. Porque no quiero que pensemos que estamos hablando de otra cosa, no, es nuestra dimensión física, porque al final todo eso que se da ya en el interior nuestro, quien termina percibiéndolo es nuestro cuerpo. Injustamente lo estamos desgastando. ¿No será que nosotros deberíamos empezar a contemplar el ayuno como una práctica más frecuente? Y no solamente, ya lo vamos a ver más adelante, el ayuno dejar de comer, que es algo que tiene un sentido maravilloso, sino otras formas de ayuno que son muy válidas para el tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a ver, para finalizar esta parte, entonces, que el ayuno es incomodarnos un poco nosotros mismos para comprometernos con los necesitados. Incomodarnos. Dios nunca nos va a usar desde nuestra comodidad. Si usted dice, yo a Dios le sirvo y eso no me ha implicado tener que dejar ciertas cosas, renunciar a ciertas cosas, eso que estamos haciendo no es de Dios, se acomoda muy bien a nosotros, pero allí no es. Porque es renunciar, es incomodarnos, es decirnos no a nosotros para comprometernos con los necesitados. Vamos a ver entonces cómo Jesús ve la práctica del ayuno, cómo la presenta y algo muy interesante, cómo la practica. Porque Él no habló solo del ayuno, Él practicó el ayuno como esa experiencia espiritual. Entonces vamos a ir a Mateo en el capítulo número 6, que es en el Sermón del Monte, donde Él habla alrededor de muchos temas de la ley, pero uno de esos puntos que toca allí precisamente es alrededor del ayuno, esa práctica que se daba. Y en el versículo número 16 descubrimos que Jesús desnuda la superficialidad de las prácticas religiosas. O sea, hacer cosas por cumplir, hacer cosas por hacer la práctica,
eso es algo superficial y no tiene ningún sentido en sí misma, pero él pone algo sobre la mesa y eso tiene mucho sentido si lo llevamos a un territorio de profundidad en la vida nuestra. Versículo número 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Miren que es la misma idea de Isaías. Ponen la cara, que todo el mundo diga, ¡ay, qué tiene! Y a veces así hacemos nosotros, ¡ay, estoy trabajándome la vida! Y todo el mundo tiene que darse cuenta, como si nosotros fuéramos las víctimas o los grandes sacrificados. No, no ayunéis así, dice él, porque eso es hipocresía. O sea, eso no es algo real de fondo, dice él, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, entonces mire que él sí nos hace la invitación a ayunar, dice, unge tu cabeza, o sea, báñate, que te vean y que te vean vigoroso, rozagante, fresco. Lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No es decir, hoy estoy ayunando y le aviso a todos en mi casa. A veces así hacemos. Le aviso a todos en mi casa que voy a hacer esto, que estoy haciendo esto, o miren cómo yo sí hago esto otro, miren cómo estoy haciendo esto más. Jesús dice, no hagan eso. Si alguien tiene que saber lo que ustedes están haciendo, es su Padre. Y Él ve en lo secreto, es decir, es una práctica que tiene que ser desde nuestro interior y desde nuestra intimidad con Dios. Si usted va a empezar a renunciar a algo, usted no tiene que andárselo diciendo a todo el mundo. Hágalo. Hágalo. Y su Padre que ve en lo secreto lo va a ayudar. Porque muchas veces, claro, eso que anunciamos públicamente no es lo que compromete nuestras condiciones profundas de la vida. Porque si vamos a trabajar, por ejemplo, áreas muy profundas de nosotros, yo creo que no vamos a andárselas contando a todo el mundo. No le vamos a andar diciendo, estoy trabajando por ejemplo, mi lujuria, estoy trabajando mi codicia. No, uno eso le da pena. Uno de esos sí, cuando se mete a trabajar en serio, cuando está trabajando lo real, uno no se lo cuenta a nadie, lo empieza Dios a trabajar y uno va haciendo las renuncias. Ya cuando uno ha hecho el trabajo es que uno descubre que fue Él en el secreto. Pero son las condiciones de fondo, no cositas, no decir, estoy cambiando esto. Estoy cambiando esto otro. Y queremos que todo el mundo lo reconozca. Y, perdón, lo voy a decir así muy fronteramente, a veces que hasta nos feliciten y nos agradezcan por ese cambio que estamos haciendo, cuando nosotros debíamos ser los primeros agradecidos en que la bondad de Dios se manifieste y nos permita encontrar lo que en nosotros estaba tan torcido que nosotros no veíamos, pero fue haber aprendido a ir a Él en el secreto y desde allí descubrir esa verdad. En muchas ocasiones esas áreas las conoce nuestro terapeuta, porque hay cosas en las que necesitamos que se nos orienten y aún hay cosas donde uno dice, esto aunque quisiera contárselo, no sé ni cómo contarlo, porque es el secreto en donde Dios trabaja. Pero estoy renunciando a cosas de mi vida. Allá delante de Dios me estoy diciendo no a muchas cosas de mi propia existencia. Miren
que esto es lo interesante de esa práctica, como Jesús la propone. Y cuando yo soy capaz de ir trabajando eso en mí, por ejemplo, cuando yo descubro que la codicia era un área que sí estaba en mí, porque muchas veces se nos predica alrededor de la codicia, y no sé si a ustedes les pasará, a mí me pasaba muchas veces. Cuando hablaban de la codicia, yo como que hacía el lo esquivaba, porque yo decía, yo codiciosa, ¿cuándo? No, o sea, sí, siempre he sido pobre, codiciosa ¿de qué? Si no tengo nada. Pero, vaya si uno empieza a descubrir delante de Dios, cuando va en ese interés de que sea Dios el que le muestra a uno, ¿qué cosas descubre uno? Y entonces allí uno descubre que muchos espacios relacionales estaban afectados por esa condición también distorsionada en uno. Mire que el sentido social no cambia. Porque es que lo que logramos trabajar de la vida nuestra, ¿a quién le redunda en beneficio? A los que están alrededor nuestro. Y eso Jesús lo tenía muy claro. Jesús fue un hombre, y esto puede sonarnos escandaloso, pero así fue un hombre que trabajó la estructura de su vida para no dejarse esclavizar de las condiciones culturales y sociales del mundo donde estaba inmerso, y era un mundo fuerte, porque por un lado estaba su religión judía y por otro lado estaba el imperio que los tenía colonizados en ese momento, que era el imperio romano, y era una cultura fuerte, era una cultura avasallante, y él tuvo que trabajar la estructura de su personalidad para no dejarse someter por ninguno de esos intereses y ser libre. El ayuno fue una práctica que a ese nivel lo llevó a renunciar. Vemos en el capítulo 9, allí mismo de Mateo, cómo a Jesús lo cuestionan de por qué sus discípulos no ayunan. En cambio, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí ayunan. Y Jesús, en la respuesta que les da, versículo 14, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Miren la idea, ayunamos muchas veces, repetimos la práctica, pero de acuerdo a lo que Jesús acaba de decir, ese ayuno no tenía el sentido profundo. Y tus discípulos no ayunan. Si ustedes leen en versículos anteriores, Jesús de la pasada era en comelonas, en fiestas, acababa de venir de un banquete de un publicano, y esa era como la fama, ¿no? Estos son los comelones, estos son los que les gusta andar, pero ya entendemos que para Jesús la comida no era el centro de la vida, sino era la oportunidad precisamente de socializar con personas marginadas de su sociedad, y le hacen esa pregunta, y entonces Jesús les responde: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Qué interesante esa respuesta, ¿sí? Él hace una comparación, y es que la idea del esposo, cuando el esposo está, es que están de celebración. Pero miren lo interesante aquí, si Jesús está con ellos, Jesús les está enseñando los parámetros, los lineamientos, les está dando la claridad de la vida social justa. Entonces, ¿cómo se van a ir ellos a ayunar en una práctica de ayuno superficial como se había convertido en el judaísmo, y se van a perder de la presencia del Maestro que con su práctica existencial les está enseñando en qué consiste la verdadera justicia? Entonces Él les dice, pero va a llegar un momento en que yo no voy a estar. Y en ese momento ellos tendrán que ayunar, pero con el ayuno de fondo, con ese ayuno que los comprometa, con ese ayuno que los lleve a renunciar a sus propias condiciones. Y nosotros vemos que eso se hizo realidad, por ejemplo,
en el testimonio que nos da en el libro de Hechos esa experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Cuando en un momento de ayuno, recuerdan que él estaba esperando que le dieran la comida y tenía mucha hambre, estaba en ayuno. Vive una experiencia donde a él Dios le empieza a trabajar sus paradigmas, sus ideas, y él lo llama para que vaya a predicarle a Cornelio, y desde allí lo trabaja y le derrumba sus ideas. Eso tiene que ver con una práctica profunda. Entonces, Jesús, ¿cómo va a meter a sus discípulos en la práctica religiosa de decir vamos a ayunar cuando ellos no entienden nada? Cuando ellos lo único que van a hacer con ese ayuno es aguantar hambre. Él dice, no, mi tiempo con ellos es corto, tengo que utilizarlo, tengo que aprovecharlo para que ellos aprendan en esta práctica cómo es la justicia, cómo se debe tratar a las personas, cómo dejar de marginar a tantos. Porque en la sociedad de Jesús yo creo que eran más los marginados que los que no eran marginados. Y entonces Él les está enseñando desde la práctica para que cuando ellos por sí solos tengan que hacer las renuncias, ya hayan tenido un ejemplo válido de la justicia social. Con esto, ¿qué descubrimos? Que el ayuno es una práctica que para el cristiano nos lleva a acercarnos a Dios, pero que buscar a Dios en la práctica es encontrar caminos que me acerquen al otro, que me ayuden a dignificar al otro, que me ayuden a aprender a respetar al otro, aprender a disfrutar al otro. Si yo hago cosas religiosas muy bonitas, pero el otro no pesa, entonces eso que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Y Jesús lo entendió y así lo enseñó a sus discípulos. Para él era más importante que sus discípulos dejaran de comer, más importante que eso era que sus discípulos aprendieran a amar a todas las personas de la sociedad. Miren qué interesante esa perspectiva. Y vamos a ver a Jesús usando el ayuno como la herramienta para trabajar su vida. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo número 4, vemos nosotros en el versículo 1 y versículo 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, y entonces aquí nosotros escuchamos que hay muchas discusiones alrededor de si se puede o no se puede ayunar 40 días, de eso si fue cierto o no fue cierto. Entendamos el sentido del 40 días como un tiempo en el que se da un proceso completo. Entonces 40 años del pueblo en el desierto, 40 días de ayuno, y cuando habla de 40 días y 40 noches, fíjese que fueron días completos, fue un tiempo en el que él estuvo a solas con Dios, renunciando a él mismo, trabajándose condiciones de su propia personalidad, trabajándose áreas, descubriéndose, porque esto es muy interesante. Jesús se tiene que descubrir al mismo. Y cuando uno se descubre a uno mismo y es Dios el que le está mostrando a uno, pues vaya con las cosas que uno se encuentra. Y claro, paso seguido a eso, viene entonces la confirmación de que ese tiempo de ayuno tuvo sentido en la práctica de él, porque vienen las tentaciones. ¿Y qué son las tentaciones? Son esas áreas de la vida nuestra que son débiles en cada uno de nosotros. Entonces, lo que para mí puede ser tentación, para otro no necesariamente eso es tentación, porque son áreas diferentes de las personas, pero lo que para otro es tentación, tal vez para mí no representa ningún motivo de tentación. ¿Y eso dónde lo descubro yo?
en la intimidad con Dios, en el darle tiempo exclusivo a Él para que Él me muestre realidades. Ahora, no solamente es tentación, cosas que se nos presentan, a veces ideas que nosotros tenemos allá implantadas. ¿Cuántas ideas hay en usted? ¿Cuántas ideas hay en mí que fueron implantadas desde que éramos tan chiquitos que nosotros ni conciencia tenemos, pero allí están y mueven muchas de las reacciones que hoy nosotros tenemos como adultos? Y aún mueven muchas de las percepciones que hoy nosotros tenemos como adultos. Y no tendríamos que decir, es necesario sacar un tiempo exclusivo donde no me dejo distraer por nada más para estar allí a solas con Dios y que Él me vaya mostrando. Jesús sacó ese tiempo. Nosotros descubrimos que en Jesús el ayuno era una práctica que lo llevaba al conocimiento de sus realidades. Vemos en Él 3 áreas de su personalidad que tuvieron que ser trabajadas. El deseo de poder, pues vivía en una sociedad subyugada, entonces a Él lo terminó afectando la necesidad y el deseo de querer ser el poderoso, de querer ser el grande, y se tuvo que enfrentar a eso. El deseo religioso de verse como el Hijo de Dios, y en ese Hijo de Dios como el que podía imponerle a Dios lo que iba a hacer, y Él decir, Dios es Dios, a Él no lo muevo. Miren que son cosas de la personalidad. ¿Cuántas cosas no tiene que trabajar usted y las ha venido postergando? Áreas de las que usted sí es muy consciente y que usted sabe que eso tiene en algún momento que enfrentarlo. Y que cuanto más tiempo deje pasar para resolver y enfrentar esa situación con usted mismo, con una claridad que venga de parte de Dios, más grave va a ser todo el daño que uno termina haciendo en los espacios relacionales. Eso es lo que termina siendo muy triste. Cuando uno no trabaja sus condiciones a tiempo, uno termina afectando los espacios relacionales en los que está. Vemos a un Jesús trabajado en el ayuno y una vez sale de ese tiempo, empieza a ejercer su ministerio. Entonces, ¿se imaginan si Jesús no vive ese momento, ese tiempo, cómo habría sido con sus discípulos? Los discípulos torpes los habría maltratado. ¿Cuántas veces no los habría cogido hasta coscorrones? Porque ya tantas veces que les he dicho, a veces así nos pasa, ¿no? O un Jesús controlador, queriendo ser el que no se mueva, no miren, no toquen, cada movimiento me lo tienen que decir. No, porque Él se liberó de eso, que estaba en su interior, pero que lo pudo trabajar. Muchachos, y entonces aquí viene la parte nuestra, porque si Jesús es nuestro ejemplo, y si Él tuvo que liberarse de condiciones que en Él se habían formado y que lo limitaban, pues nosotros también, pero lo tenemos a Él como ejemplo. Y tenemos en Él el modelo de que con los recursos de Dios y con las prácticas válidas en el sentido válido, nosotros podemos ser libres de cualquier condicionamiento de esta vida. Pues hoy nosotros, hermanos, entonces, tenemos que hacer renuncia consciente a esas ideas, a esas costumbres, a las prácticas sociales que nos están alejando de nosotros mismos y de los demás. Porque eso es lo que bíblicamente tendríamos que decir nosotros, esa es la perdición. Si usted, muchacho, hermano, de pronto vivió y ha vivido cosas que le resultaron de pronto en su infancia difíciles de entender, difíciles de interpretar, hoy yo en el nombre del Señor le digo, busque espacios de intimidad con Dios y empiece a dejarse en un proceso terapéutico trabajar por Él. No siga evadiéndose, haciendo tantas cosas.
de pronto haciendo un ayuno religioso, pero que si no compromete la práctica de su existencia, no tiene sentido. Al final, ¿cuántos de los espacios relacionales hoy establecidos en la vida suya han sido afectados por eso que pasó allá? Por esa percepción, por ejemplo, de injusticia. Si usted cuando fue niño de pronto tuvo privaciones a muchos niveles y usted sintió que eso fue terrible y hoy sus hijos, sus nietos, las personas alrededor suyo están viviendo esa afectación, no es justo con ellos. Y es necesario hacer un ayuno. Y no un ayuno solo de decir, hoy voy a ayunar, es empezar a hacer la renuncia a esas condiciones, entendiendo lo que hemos venido también aprendiendo, y es que Dios tiene cómo justificar todas esas condiciones de la vida nuestra. Todo lo que usted haya vivido, que hoy le está marcando injustamente su existencia, hermano, yo lo invito a que usted empiece a hacer una renuncia consciente para que quienes están hoy alrededor suyo puedan disfrutar de una vida libre y no de una vida tan condicionada por todo eso que fue el ayer. Que no nos sigamos perdiendo, que hoy día, muchachos, nosotros hagamos un ayuno de algo que nos ha absorbido casi todo el tiempo, y es ese ayuno de la tecnología. Pero no en el sentido de que usted diga, bueno, entonces no vuelvo a conectarme por WhatsApp. No, es la tecnología usada para fines muy personales, exclusivos. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted rechaza una invitación a conectarse con otros por estar usted solo viéndose una película, por estar usted solo chateando, por estar usted solo metido y casi que absorbido por esos elementos? A eso es a lo que yo les estoy invitando a renunciar. Si a veces es necesario, y eso es necesario hacerlo, decir hoy, y uno le puede decir a las personas, hoy no voy a estar conectado en WhatsApp, voy a estar ocupado en una práctica espiritual, donde no tengamos ese elemento distractor. O que usted pueda empezar con cosas sencillas, sacar sus espacios de oración y decir, en este tiempo me desconecto totalmente de eso. Es paradójico descubrir cómo hoy día y en este tiempo estamos conectados a veces al culto, estamos conectados aún en nuestra oración personal y el aparato ese, el celular, nos pita y no nos deja estar a solas con Dios. ¿Qué nos puede mostrar Dios? ¿Qué nos va a decir Dios? ¿Qué vamos a descubrir de nosotros mismos? Sí es importante hacer ese ayuno, hacer un ayuno de un día donde usted diga, hoy no voy a estar pensando en mí, alrededor de lo mío y alrededor de mis cosas. Hoy voy a ayunar de todo eso para dedicarme a mirar al otro. Y el otro es el que está en su casa. El otro es el que está allí cerca. Yo le aseguro que usted empieza a ser una persona construida desde el interior. Jesús usó esa práctica y cuánto lo llevó a desarrollarse en esos territorios profundos con Dios. Que usted pueda descubrir que sí podemos ser injustos con las formas de injusticia que hoy el mundo tiene. ¿Y cuáles son las formas de injusticia que hoy el mundo tiene? El utilitarismo, la cosificación. Cuando veo mi propio cuerpo, mi propia vida, solo con el sentido de cosificarlo, de un elemento solo para el placer, a cualquier nivel, porque cuando hablo aquí de placer, incluye muchas formas de placer que hay, pero cuando se vuelve solo un objeto de placer, de satisfacción, eso es injusto, porque estoy reduciendo mi vida y mis posibilidades existenciales a algo básico y elemental.
Y es necesario hacer un ejercicio de renunciar, de soltar, para que quienes están alrededor mío puedan disfrutar de la vida que Dios puso en mí, Dios puso en usted también. Es paradójico descubrir que en el tiempo actual la empatía es un rasgo que se nos está perdiendo, que cada uno vive muy inmerso en lo suyo. A veces estamos hablando muchos, pero nadie está prestándole atención a los demás. Y prestarle atención no es solo escuchar, prestarle atención es mirarlo, prestarle atención es estar ahí, porque me está diciendo muchas cosas, a veces no con sus palabras, a veces con sus gestos, pero si yo no estoy ahí, yo me pierdo de todo lo que él me está diciendo, y eso nos pasa, que estamos embebidos en nuestra tecnología y en nuestras cosas. Bueno, Jesús nos está invitando a usar el ayuno, esa práctica que es una práctica de mucho tiempo, a usarlo en el sentido válido de poder profundizar en nosotros mismos. Si ustedes pueden, hagan ayunos físicos también, pero con ese sentido de formar la vida de cada uno de ustedes. Si ustedes no saben cómo hacerlo, porque usted dice, bueno, pero ¿y cómo hago yo un ayuno? Bueno, pregúntele a sus líderes. De pronto, entre ustedes, invítense y únanse y digan, bueno, vamos a hacer un ayuno con mis amigos porque hay condiciones que necesitamos soltar. No tenemos que estar tanto tiempo en nosotros, cuando hay tanta necesidad. Y nos volvemos entonces, como dice el texto de Isaías, personas iluminadas. Brillará tu luz. Es decir, nos volvemos alternativa, como lo hizo Jesús. Y siempre que pienso en ese hombre Jesús, pienso si una sola vida alcanzó para tantos y ha alcanzado para toda una humanidad, ¿será que usted y yo, poniéndonos seriamente en las manos de Dios, no podremos alcanzarle a esta sociedad en la que Dios nos ha puesto? Claro que sí. Dios es grande y es poderoso, pero necesita espacios en nosotros para expresar su salvación. Así que los invito, no dejen gastar más el tiempo, no dejen que la vida se les diluya en mucho hacer, en mucha forma bonita, y comprométanse con elementos profundos de parte de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Le voy a invitar a que en este momento usted, allí donde está, así como lo decíamos, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Usted hoy, en razón a lo que ha escuchado, tal vez ya la palabra le mostró y le dejó ver qué condiciones hay que trabajar. Pues comprométase. Comprométase porque la palabra lo está invitando a comprometerse. Dios lo está invitando a comprometerse. Si usted no lo tiene claro, pues comprométase a sacar el tiempo para empezar a clarificar, para empezar a indagar, para empezar a conocer, así como lo hizo Jesús, que lo hagamos nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque definitivamente si nosotros intentamos evadirnos, tú siempre eres más sabio, más grande, más perfecto. Y aunque tu palabra nos pone de frente a nuestras realidades y nos confronta, Señor, te agradecemos. No nos dejas evadirnos, no nos dejas salirnos en nuestros atajos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque hay muchas áreas de nuestra vida, de nuestras personalidades, de nosotros mismos que necesitan ser trabajadas por ti. No importa la edad que tengamos, no importa la experiencia religiosa ni los años que tengamos en la iglesia. De esto no depende, Señor. Es que cuando llegamos a tu presencia hay tantas condiciones de nuestra vida que necesitan ser trabajadas
que aquí estamos, Señor, exponiéndonos ante ti y asimilando el ejemplo de Jesús, asimilando esa vida, Señor, que no fue perfecta porque no se haya equivocado, porque no haya tenido que enfrentarse a cosas, es que fue perfecta porque supo darte los espacios a ti, porque supo ponerte a ti en el lugar adecuado de la vida, porque supo entregarte a ti los territorios de la existencia, Señor. Y tomando ese modelo de Jesús, hoy estamos nosotros ante tu presencia, comprometiendo nuestra vida, cada uno desde lo que tú nos has hablado, y pidiéndote, Dios, que nos des la fuerza y que nos des los recursos de libertad, que no queremos ser esclavizados y mucho menos, Señor, que nuestra biología nos esclavice cuando nos estás dando recursos de liberación. Ayúdanos, Señor, y aquí estamos. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de nuestros jóvenes, Señor, y que en ese compromiso que haya en ellos, tú, Señor, obres en cada una de sus vidas. Te doy gracias, muchas gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo y por lo que tu palabra ha logrado tocar en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Sí, Padre bueno. Hermanos, Dios los bendiga. Y yo creo que esto nos está llevando a ver una dimensión de Jesús muy humana, ¿cierto? Con un Jesús que se trabajó y que nos está invitando a trabajarnos también a nosotros. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos el próximo sábado nuevamente en nuestro culto de jóvenes. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.